Era marzo. Un mes que en Argentina siempre huele a promesas rotas y vientos sucios. El año era 1976. No hacía falta ser brujo para saber que algo se cocía bajo la superficie del país. La crisis era una llaga abierta, fábricas cerradas, hambre disfrazada de inflación, desempleo como un perro suelto merodeando las villas, y por ahí, muy lejos de los ojos pero cerca del corazón, el ruido sordo de armas que se cargaban entre sombras. El 24 de ese mes, amaneció un nuevo amanecer. Pero ya no había lugar para la luz. Las Fuerzas Armadas, con uniformes limpios y discursos de salvadores, tomaron el poder. Dijeron que lo hacían por el bien común, que el país se iba al diablo, que los políticos habían fallado, que los terroristas estaban quemando todo. Y mientras decían eso, entraron a patadas en la casa de todos. Se llevaron por delante la Constitución, los derechos, las instituciones. Congreso disuelto. Partidos prohibidos. Sindicatos intervenidos. Nada quedó en pie. Era como si alguien hubiera decidido borrar el mapa y empezar desde cero, solo que esta vez, el nuevo mapa estaba hecho de miedo. Silencio y paredes frías donde rebotaban los gritos de quienes desaparecieron. La censura cayó como una cortina de hierro sobre los medios. Una noticia verdadera era un crimen. Decir lo que pasaba era meterse en problemas. Y los problemas tenían nombre, eran botas, galpones oscuros, cadenas, cables eléctricos y preguntas sin respuesta. Había lugares que no figuraban en ningún plano, ni siquiera en los mapas militares. Más de 600 centros clandestinos de detención, esparcidos como cáncer por todo el territorio. Allí adentro, el tiempo se detenía. Las personas desaparecían, literalmente tragadas por el Estado. Secuestrados. Torturados. Asesinados. Y cuando ya no servían ni siquiera como cuerpos, se los hacía desaparecer otra vez, en vuelos de la muerte, en fosas comunes, en historias que nunca llegaron a contarse. Y en medio de esa barbarie, aún hubo espacio para lo peor, los bebés. Hijos nacidos en cautiverio, arrebatados a madres agonizantes, entregados como premios a familias que creían que el orden valía más que la sangre. Niños robados, identidades falsas, historias truncadas. Todo parte de un plan maestro de aniquilamiento, no solo físico, sino también simbólico. En la economía, también hicieron tabla rasa. Llegaron los economistas con trajes claros y libros extranjeros, vendiendo sueños de libre mercado. Abrieron las puertas a las importaciones, dejaron morir a las fábricas, metieron al país en una deuda que hasta hoy pesa como una losa. El modelo era elegante sobre el papel, pero en la vida real, solo producía pobreza, desigualdad y resignación. Pero ni siquiera los dictadores son inmortales. Hubo fisuras dentro del propio ejército, luchas por el poder, errores. Y luego vino Malvinas. Esa guerra absurda, perdida antes de empezar, donde miles de jóvenes fueron enviados a morir en islas heladas, con fusiles oxidados y órdenes contradictorias. Fue el principio del fin. En 1983, volvieron las elecciones. Raúl Alfonsín asumió el mando. El pueblo salió a la calle, no a celebrar, sino a respirar. Por primera vez en años, podían hablar. Podían recordar. Pero el juicio al horror tardó en llegar. En 1985, finalmente, se juzgó a los jefes. Algunos fueron condenados, otros se salvaron gracias a leyes injustas, la obediencia debida, el punto final, leyes que pretendían enterrar la verdad bajo excusas legales. Pero la memoria no se calla. Y en los años 2000, esas leyes se tumbaron como árboles secos. Los juicios volvieron. Y siguen. Porque hay heridas que no cierran, y porque justicia no es solo castigo, es reconocimiento. Y en medio de todo esto, ellas, las madres, las abuelas. Mujeres que caminaron la Plaza de Mayo con pañuelos blancos, buscando respuestas en un país que fingía no ver. Ellas no bajaron los brazos. Ni siquiera cuando les dijeron que sus hijos estaban muertos. Ni siquiera cuando les robaron nietos y les mintieron durante décadas. Ellas son la conciencia del país. Su marcha lenta pero constante, un recordatorio de que nada debe olvidarse. Porque eso es lo que está en juego, la memoria. La verdad. La justicia.
No como palabras bonitas en un discurso, sino como actos necesarios, como resistencias cotidianas. Las víctimas, nombres que no deben perderse en la niebla. No fueron 30.000 números. Fueron 30.000 vidas. 30.000 historias interrumpidas. 30.000 ausencias que duelen como si fueran nuevas cada mañana. Estaba Jorge Julio López, el albañil militante de base que sobrevivió 11 meses de torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, y que después de tanto sufrimiento logró escapar. Pero en 2006, cuando daba testimonio contra los criminales que lo habían marcado a fuego, volvió a desaparecer. Nunca más se supo de él. Estaba Simón Riquello, apenas un adolescente, hijo de 2 militantes sindicales desaparecidos, que fue apropiado ilegalmente por una familia vinculada al régimen. Hoy, recuperado, lleva su nombre original como bandera y sigue buscando respuestas, aunque ya no tenga padres biológicos, solo una historia robada. Estaba Rodolfo Ortega Peña, médico y político, defensor de los trabajadores, denunciado por subversivo, secuestrado el 13 de diciembre de 1974, antes incluso del golpe. Le arrancaron la lengua con pinzas. Le rompieron las costillas una por una. Después, lo mataron. Y lo tiraron como basura. Estaba María Claudia García, embarazada de 8 meses cuando fue secuestrada junto a su marido, el poeta Víctor Vital. Ambos desaparecieron. Su bebé nació en cautiverio y fue entregado a una pareja allegada al ejército. Ella jamás conocería a su hijo. Él jamás volvería a escribir. Y están los miles que no tienen nombre conocido, los que murieron en el submarino a la Santísima Trinidad, usados como conejillos de indias en experimentos médicos ilegales. Los estudiantes de secundaria desaparecidos tras organizar protestas en sus colegios. Los periodistas que intentaron contar la verdad y fueron silenciados con plomo. Los curas que defendieron a los pobres y pagaron con su vida. Los ancianos arrancados de sus casas solo por tener un nieto que quizás fuera hijo de alguien sospechoso. 30.000. 30.000 nombres que merecían vivir. Las atrocidades, ¿hasta dónde puede caer un hombre? No bastaba con matar. Tenían que hacerlo con método. Con crueldad. ¿Con impunidad? Los métodos de tortura no eran improvisados. Eran técnicas refinadas, aprendidas, compartidas entre servicios de inteligencia internacionales. Se llamaba método argentino. Era famoso en toda América Latina. En la ESMA, los prisioneros eran sometidos a la picana eléctrica, sumergidos en tambores con agua helada mezclada con aceite de motor, colgados del techo con cables atados a los genitales. A muchos les introducían ratas hambrientas en el ano, cubriéndoles la cara con un recipiente para que no vieran lo que venía. A otros, les clavaban agujas bajo las uñas, uno por uno, lentamente. Algunos eran drogados y lanzados al mar desde aviones militares, aún con vida, en los llamados vuelos de la muerte. Otros eran obligados a presenciar cómo violaban a sus esposas, hijos o hermanas, antes de matarlos. Y había niños, sí. Niños pequeños, encerrados en calabozos sin comida, obligados a escuchar los gritos de sus padres. Niños que crecieron sin saber quiénes eran realmente. Niños que, al cumplir los 40, descubrieron que sus padres no eran sus padres. Esta no era represión. Era exterminio. Era política de Estado. Era terrorismo de Estado. Han pasado casi 5 décadas desde aquel 24 de marzo. Y aunque el país ha cambiado, aunque las instituciones parecen más firmes, aunque los niños corren por las plazas sin temor a que se los lleven, el fantasma sigue allí. Silencioso. Callado. Acechando detrás de una mirada cómplice, de un silencio incómodo, de una ley que protege a los culpables. ¿Qué queda de aquellos días? Queda la memoria. Y no como nostalgia, sino como herramienta de supervivencia. Porque si no recordamos, repetimos. Si no nombramos, permitimos. Si no juzgamos, legitimamos. ¿Qué dirían hoy los desaparecidos si pudieran hablar? ¿Qué nos pedirían a nosotros, que caminamos calles libres gracias a su ausencia? Tal vez nos pedirían que no bajemos la guardia. Que no dejemos que el tiempo borre las cicatrices. Que no confundamos democracia con tranquilidad.
Que entendamos que la libertad no es un derecho natural, es una conquista que hay que defender todos los días. Porque la dictadura argentina no fue solo un error histórico. Fue el producto de una sociedad dividida, de una élite que prefirió el orden a la justicia, de una clase media que cerró los ojos ante el horror, de un sistema que priorizó el control sobre la dignidad humana. Y mientras haya quienes piensan que hubo excesos, pero también hubo orden, mientras haya quienes dicen que ya pasó mucho tiempo, mientras haya quienes quieren convertir la memoria en turismo y no en enseñanza, seguirá latente el peligro de que todo vuelva a pasar. Así que caminamos. Como las madres. Como las abuelas. Como los sobrevivientes. Como los que buscan la verdad aunque duelan las respuestas. Caminamos para no olvidar. Caminamos para no repetir. Caminamos, sabiendo que mientras haya memoria, no habrá impunidad. Mientras haya justicia, no habrá olvido. Y mientras haya verdad, seguirán existiendo razones para luchar.